Hace mucho tiempo quisimos partir con contenido un poco más informativo, más doctrinal, de formarlos bien con temas importantes del día a día que vimos todos nosotros. Es por eso que hoy día el clan politiquero se conforma de 4 jóvenes que honestamente yo valoro mucho. En primer lugar, quienes son de la casa: Chris Rojas, Sara Mayerbeck, y también un invitado especial que es abogado, es también investigador del IES y fundador de un tremendo libro que pueden encontrar y se llama Neoliberalismo, una idea en disputa. Estoy hablando de Álvaro Vergara. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Lo sigo hace rato, así que quería venir sí o sí al programa. Muchas gracias por invitarme. Excelente, vamos a hablar de un tema muy importante: neoliberalismo, capitalismo, libre mercado, dónde surgió, cuáles son básicamente las concreciones básicas. Y para partir con eso, nuestro cuarto panelista son las Juventudes Comunistas, así que vamos a reaccionar a un video importante. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué opinan ellos sobre este tema? Y acá tenemos el video. Corra video. Los empresarios no nos hacen ningún favor, sino que nos explotan. El valor que tiene cada cosa está determinado por el tiempo que toma producirlo. Es decir, sin trabajo no hay valor ni hay riqueza. La demostración más clara de lo anterior es que nunca ha existido un país con empresarios y sin trabajadores. Que no te mientan, son las y los trabajadores quienes generan la riqueza y hacen que se mueva el país. Bueno, básicamente vemos acá un video aduciendo un poco a que el valor de las cosas del día a día, un pedazo de pan, vale según el tiempo que ponen las personas, los trabajadores, en el producto. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? De la teoría valor-trabajo que se llama. Álvaro, ¿qué opinas tú? No, yo creo que la niña del video está elaborando una doctrina marxista chamuscada, por decirlo de alguna manera, pero una doctrina marxista muy que ya está obsoleta. O sea, y es muy rudimentaria, primero porque los empresarios, no todos los empresarios son explotadores. Hay algunos empresarios sí que explotan, pero en verdad toda la teoría que ella elabora está mal ya, y los economistas se dieron cuenta de esto hace ya 100 años. O sea, economistas de izquierda y derecha. Completamente, y de ahí cuenta lo ideológico que es el discurso que elabora ella, porque las cosas no valen, o sea, el precio de las cosas no vale según el tiempo. Tú podías estar trabajando, qué sé yo, 3 horas en un pedazo de pan, pero si ese pan es malo no vale nada. Ya está más o menos aceptado que el precio de los bienes y de los servicios se obtiene a través del valor subjetivo de las personas, o sea, de un consenso entre la oferta y la demanda, y eso elabora ciertos precios. Y a mí me parece que tú, si veis este video, te das cuenta de por qué los comunistas no saben nada de economía, y por eso cuando llegan a los países lo que primero que hacen es quebrarlos. Generar pobreza y los quieren. Sí. Ahora también hay un concepto, no sé si lo viste tú, pero de tratar de demonizar al empresario, que se ha generado mucho de parte del Partido Comunista, de parte de la izquierda, entendiendo que de alguna otra forma los empresarios son los que generan empleo, son los que generan innovación, los que generan avances tecnológicos, los que generan una competitividad. De hecho, los empresarios pagan impuestos. Entonces, de alguna otra forma, al darse cuenta, ellos tratan de poner a uno por sobre otro en lo que respecta al empresario y el trabajador. Y yo creo que también muestra como parten ciertamente de la ignorancia en base a la importancia, sí, efectivamente, del trabajador, pero también del empresario. ¿Cómo ves tú ese lazo, que me gustaría quizás como ir viendo tu opinión sobre el tema de la importancia del trabajador, sí, pero también del empresario? Sí. O sea, los dos son importantes, tanto el trabajador como el empresario. Y el mismo Marx se dio cuenta de que los empresarios son fundamentales. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen el capital. Y para que haya desarrollo tecnológico, como bien decís tú, tiene que haber capital. ¿Por qué? Porque los empresarios son aquellos que tienen la visión para arriesgarse en un proyecto. Y para eso obviamente necesitan trabajadores y tienen que pagar sueldo y dinamizar la economía. Pero en una economía en la que no hay empresarios, y sobre todo en la que no hay empresarios con capital, está destinada al fracaso. O sea, el Estado no puede ser la única persona que tiene ese capital, porque va a generar un monopolio y que al final todo se va a encarecer, o los productos no van a llegar a las necesidades de las personas. Y ojo que dentro de esta idea que mencionaba Chris de como de demonizar un poco al empresario, o sea, y yo les aprovecho de avisar al Partido Comunista que cuando dicen que no hay empresas sin trabajadores, lamento avisarles que sí hay empresas sin trabajadores. Hay sociedades de personas que son un puro trabajador, quienes organizan y generan todo dentro de su microempresa. Entonces, lamentablemente, esta idea de que todos los empresarios son abusadores, explotadores y que no hay empresas sin trabajador no es totalmente cierta. Y dentro de también lo que mencionaba Álvaro, o sea, oferta y demanda, exclusividad material, subjetividad, que también lo mencionó. Y aquí les voy a hacer una pregunta muy corta. La Mona Lisa, ¿realmente el precio de la Mona Lisa es por el tiempo que se demoraron en pintarlo? No, pues. No, Eso es un claro ejemplo. Sí, la teoría del valor subjetivo, que esto ya lleva más de 100 años de desarrollo, en que los economistas simplemente se dieron cuenta de que los precios dentro de una economía se van
determinando en base a las preferencias subjetivas de las personas, porque todos tenemos diferentes gustos y entre todos, y por eso es un fenómeno colectivo en el cual nosotros asignamos el valor a los bienes. Y ahí incluso te das cuenta que el mismo Partido Comunista, pese a que elabora toda esta teoría en el discurso, tiene negocios. Son los más capitalistas que... Es el partido que tiene más riquezas que todos los otros, o sea, tanto en bienes muebles como sociedades, y ellos mismos invierten en autopistas y en un montón de otras cosas. Es el segundo partido más rico de Chile, después del socialismo. Bueno, pero mencionaste la... Sí, eso responde a muchas cosas. Es importante porque, a ver, respondiendo un poco a esta teoría de valor trabajo. Bueno, entonces pongamos a una persona a trabajar en el desierto de Atacama y que venda la arena. Pero que por supuesto, 105.000 kilómetros de desierto, que se ponga a trabajar, ponle 5 personas, ponle quizá una retroexcavadora, que se muere todo el tiempo que pueda, todas vías, 5 vías, 50 vías, sacando la arena del desierto de Atacama y venderla. Veamos cómo le va. Si le van a pagar efectivamente por lo que fue el tiempo, que fue 50 vidas, o le van a pagar por lo que es. Nadie quiere arena. Por eso el precio responde no únicamente al tiempo o al capital inicial que tuvo, responde, por ejemplo, al valor subjetivo, responde a la escasez, responde también a lo que fue el capital inicial que se tuvo, responde incluso a variables que son de oferta y demanda. Y tan así es, que incluso teóricos del marxismo lo entendieron y hoy lo aceptan. O sea, Keynes parte de la base, por ejemplo, de que también acepta parte de lo que es la teoría del valor subjetivo. O sea, refuta completamente lo que dijo Marx. Y claro, uno podría decir, pero es que incluso intelectuales del talante como Adam Smith se equivocaron, porque ellos también apoyaban la teoría del valor trabajo, pero cuando era el siglo XVIII. Señorita, estamos en el siglo XXI. O sea, por favor, partamos de las premisas de que son correctas, de cómo funciona la economía, que es el día a día. Incluso si es que el bien, digamos, que valiese, o digamos que el Estado mandatase de que valiese por el tiempo efectivo que tuvo en su construcción, aun si fuese así, estaría sujeto a oferta y demanda, a escasez, a valor subjetivo. O sea, por ejemplo, la cosa que uno paga, por ejemplo, lo que decía la Sara, el caso del cuadro de Van Gogh o, por ejemplo, de la Mona Lisa, no responde directamente al tiempo que se moró pintando la Van Gogh o Da Vinci. Responde efectivamente a cuánto es el valor, la escasez, que es un bien único. De hecho, lo podríamos decir, así como ella dice de que no hay empresario sin trabajador, tampoco hay trabajador sin empresario. Porque justamente es el empresario el que agrupa los intereses en torno a un fin común, un fin que también responde a la sociedad del país. Acá mismo tenemos en el podcast al productor que tiene una empresa en la que él es empresario y también trabajador. O sea, refuta con los hechos justamente lo que dice. Se puede ser trabajador, se puede ser empresario. Y qué bueno que exista el empresario y qué bueno que hagan un bien a todo Chile. Ahora, partamos de la premisa que todo lo que replica de alguna otra forma las juventudes comunistas que se han visto envueltas en polémica en esta semana, en estos días, tiene que ver con repetir un discurso. Exacto. Porque tú le preguntas a ellos en base a dar argumentos sólidos de poder decir efectivamente, listo, tú tienes tu punto, pero argumenta en base, no sé, ¿hay evidencia empírica? No lo hay. Hay conceptos, no sé, importantes de países que efectivamente por medio de los sistemas económicos que ellos han podido de alguna otra forma tener como ejemplo, me gustaría que quizás habláramos por ahí de China, tampoco lo hay. Entonces, cuando tú te vas al discurso, efectivamente hay un discurso que es repetitivo por líderes ideológicos que han fracasado, cabe destacar, por países en donde ellos supuestamente han dicho que no es mero cuando se habla del comunismo, no, si nunca ha sido comunista, pero siempre poniendo el discurso aprendido por sobre el argumento, por sobre la evidencia empírica. Y cuando nos damos cuenta y nos vamos a la evidencia empírica en concreto, resulta que no hay... Espera, Chris me da la bajada excelente para poder pasar al concepto que es objeto de esta discusión. Neoliberalismo. O sea, la discusión, el relato del comunismo que por mucho tiempo estuvo de que Chile era un país neoliberal. Primero partamos de eso, Álvaro. ¿Qué es para ti, qué tú identificas que es el neoliberalismo? Sí, mira, solo para responder una cosita que dijeron antes que me llamó mucho la atención. Yo estoy muy de acuerdo con Chris que lo que dijo la niña es solo parte de un discurso. Pero se nota que ella no ha leído a Marx. Marx tiene un libro que se llama La miseria de la filosofía, que es una respuesta a un teórico anarquista que se llama Proudhon. Y ahí el mismo Marx se da cuenta de que no es solo suficiente la teoría del valor trabajo para explicar los precios, sino también otros factores, como bien decís tú, Borja, como la escasez, como la ley de oferta-demanda y muchos otros factores. O sea, el mismo Marx ya se dio cuenta de que lo que dijo esta niña era insuficiente. Increíble. Y de hecho, como bien decís tú también, Borja, la teoría del valor trabajo Marx la obtiene de filósofos que eran liberales, como Adam Smith y David Ricardo, sí. Cuando se da cuenta que en la economía estaba la clave para explicar los fenómenos sociales que todo lo que está pasando, esta teoría de la estructura y la superestructura. Ahora, yendo al neoliberalismo, mira, mi libro es un poco disruptivo, de hecho recibió hartas críticas, en el sentido de que yo soy un creyente ferviente de que hoy el neoliberalismo no existe.
que todo el discurso que se enarboló desde los 90 en adelante de que Chile era un país neoliberal y que había un modelo neoliberal con economistas neoliberales, yo creo que eso está profundamente equivocado. Primero, porque yo en este libro me di el trabajo de ir a las fuentes. Acá no me quedé en el discurso ni en lo que escuchamos en la discusión pública, sino que yo fui a leer a los autores neoliberales y a los autores que fueron los primeros en criticar esto que se llama neoliberalismo. Y ahí mi conclusión fue, si uno va a las fuentes y ve lo que estos autores decían, es que el neoliberalismo solo es un movimiento histórico. Es un movimiento histórico que tuvo lugar en el siglo XX, en el cual un grupo de filósofos, economistas y pensadores liberales intentaron renovar el neoliberalismo para enfrentar las ideologías colectivistas de la época. Estoy pensando Keynes, particularmente en el fascismo y en el nacionalsocialismo. Y luego ya en la mitad del siglo XX empiezan a debatir con Keynes y otros, pero en verdad eso fue el neoliberalismo. O sea, el contexto fue Segunda Guerra Mundial, fue Segunda Guerra Mundial, Estado, ahí el surge discurso totalizador. Exacto. Y también después el neoliberalismo, obviamente, estos autores van adaptando su teoría a los peligros que ellos vieron en los estados benefactores de Europa. Pero en verdad yo creo que el neoliberalismo se acabó cuando los últimos pensadores, que era Gary Becker, que se murió como en el 2006, Friedman, que se murió también en los 2000, se murieron. Se murieron estos pensadores y el neoliberalismo se acabó. ¿Es correcto decirlo así? ¿Neoliberalismo? Porque, por ejemplo, yo escuchaba una línea que seguía Axel Kaiser, siguiendo creo que a Hayek, que el neoliberalismo se prestaba un poco a maquinaciones, a que fuera como un juguetito tomado por la izquierda para poder decir lo que simplemente es liberalismo, pero con neo. Sí. No existe nueva libertad, según ellos dicen. Mira, yo creo que en ese sentido tiene razón en que la izquierda hizo esto una etiqueta y lo utilizó para básicamente describir todas las cosas que estaban mal dentro de una determinada economía. Todo lo que no les parecía bien era tildado por ellos como neoliberalismo siempre que había mercado. El fantasma de... Claro, Pero para entender la crítica, básicamente ellos entendían una mercantilización de la vida. Una mercantilización. O sea, básicamente que todo aspecto esté regulado por el mercado. La vida, la familia, la iglesia, por ejemplo, cosas así. Todo regulado por el mercado. Eso entendían ellos por el neoliberalismo. Yo diría que eso sería la definición que se hace de la izquierda, la mejor definición que se hace de la izquierda neoliberalismo, porque hay otras definiciones mucho más... Y algunas que no lo son, que simplemente neoliberalismo es una forma como escueta de decirle a un movimiento liberal. Sí. Pero mira, yo creo que se puede hablar de neoliberalismo incluso desde la derecha si lo entendemos como este movimiento histórico, porque obviamente lo que pasó es que el concepto adquirió una carga negativa tan grande que obvio que nadie quiere ser neoliberal hoy en día. Pero si uno va a las fuentes y hace un ejercicio sincero en el cual se persigue la verdad, yo creo que sí se puede hablar de neoliberalismo mientras lo mantengamos en lo que de verdad hace referencia a la palabra, dentro de márgenes muy concretos. No, y ojo que hoy en día, y como bien dijo Borja, el término se utiliza para cualquier cosa, o sea, y hay que entender que es un concepto que se utiliza no solo aquí, pero fundamentalmente en América Latina, como para asociarlo a economías de mercado que tuvieron muy, muy malos resultados. O sea, yo creo que finalmente entran movimientos y personajes políticos con la bandera kirchnerista, entra Chávez, Correa, Evo Morales, para distorsionar un poco el fondo de lo que se trata el neoliberalismo. Yo creo que un ejemplo muy bueno de esto, Fidel Castro, cuando dijo, no sabemos lo que somos, pero somos anti-neoliberalismo. Sí. Entonces yo creo que ni siquiera ellos una definición negativa. Exacto, negativa. Ni siquiera ellos entienden bien lo que es solo estar en contra. Así es. Ahora, ¿qué es? Porque hablando un poco del libre mercado, el libre mercado solo beneficia a los ricos. Falso. Sí. Cuando hablamos en sí de ciertas mentiras que se van estableciendo, el libre mercado destruye las oportunidades de los más pobres. Falso. Eso, vamos estableciendo mentiras. El libre mercado de alguna otra forma explota a los trabajadores. Falso. ¿Pero por qué? Si bien es cierto, no estamos diciendo que no hayan empresarios que todos sean buenos, pero hay ciertos puntos que yo creo que hay que ir como derribando mitos. Ahora, si hay cosas verdaderas que, por ejemplo, las políticas del libre mercado en Chile han provocado que la movilidad social en Chile haya aumentado. O sea, hay mucha gente que pasó de no tener nada y que por medio del esfuerzo, por medio del trabajo y por medio del mérito lograron alcanzar. De hecho, el tema de la educación es claro punto en aquello de que por medio de la educación han logrado aumentar la movilidad social. Entonces yo creo que de alguna otra forma igual hay mucho mito al respecto de lo que es el libre mercado, sí. Como el fantasma que mencionaba, por ejemplo, Sara sobre el neoliberalismo. Sí, yo estoy de acuerdo tanto con Sara como con Chris en el sentido de que, si se fijan, mira, el trabajo que me di fue muy latero en el sentido de que revisé más o menos todo lo que había que revisar, todo lo que debía revisarse para poder hablar de esto. Y yo fui a las fuentes del socialismo del siglo XXI. Yo tengo un gráfico en el libro en el que hace un investigador francés, en el que muestra que desde los 90 en adelante hay un aumento exponencial en el uso de la palabra.
antes de los 90 se hablaba muy poco de neoliberalismo y en verdad cuando se hablaba de neoliberalismo se hacía referencia al ordoliberalismo alemán. Pero desde los 90 en adelante, que es cuando aparece un nuevo movimiento en Latinoamérica que se llama el socialismo del siglo XXI, es cuando se empieza a hablar de neoliberalismo. Yo fui a ver las actas y siempre en las actas se utiliza el neoliberalismo como un enemigo al cual hay que derrocar. Ahí está la utilización política. Exacto. Y eso sí lo planeó, esto suena conspiranoico todo, pero sí. Están los discursos de cómo Fidel ve que hay que elaborar una respuesta cultural y el neoliberalismo juega un rol esencial ahí. Hay discursos de Chávez, búsquenlo después en YouTube, están ahí diciendo que tiene que acabar con el neoliberalismo, en fin, un montón de otras cosas. Y eso permeó en la izquierda chilena. Si quieren, después podemos hablar de eso. Y con respecto a lo que decía Chris, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo en que la economía, digamos la economía social de mercado, sí acorta las desigualdades, sí genera movilidad social. De hecho, los sistemas, va a ver las economías europeas, que son las que mejor han hecho esto, y todas tienen economía social de mercado. Chile, y yo creo que en ese sentido no hay que confundirse, Chile nunca ha tenido un libre mercado. Lo que hay en Chile es una economía social de mercado con un Estado que más o menos antes se basaba en un modelo subsidiario. Pero ese modelo subsidiario ya se acabó. Hoy en día, si uno va a ver los servicios sociales que da el Estado, es el mismo el que los provee. Los privados cada vez tienen menos rol en la provisión de servicios sociales. Entonces yo creo que dos cosas. Primero, que hay que hablar con respecto, qué sé yo, antes de Bachelet 2 para atrás, de economía social de mercado en Chile con Estado subsidiario. Y después de Bachelet, yo creo que hay que empezar a hablar ya de un Estado benefactor. Chile hoy día tiene un Estado benefactor. Increíble. Ojo, yo acá le voy a robar un ejemplo a Axel Kaiser, porque la etiqueta neoliberal está tan cargada emocionalmente que si tú hoy día le pones a esta botella neoliberal, no se la va a tomar nadie, aunque el agua sea buena. Total. Yo creo que esa frase es una muy, muy buena frase, porque entonces uno entiende que ponerle esta etiqueta emotiva a algo de connotación social tan distorsionada que tiene la palabra neoliberalismo, evidentemente genera un rechazo, y por lo mismo es que la gente, y en particular la izquierda, lo usa como arma y enemigo común en su movimiento en general. O sea, y yo creo que acá es chistoso. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso gente de nuestro liberal en todo caso, voy a mencionar un poco a Hayek acá, a Hayek le hicieron una entrevista. Y en esta entrevista él negó ser neoliberal porque dijo que los neoliberales son los socialistas, no nosotros. Nosotros creemos en la libertad de mercado. Entonces igual hay un poco de distorsión. Sí. Y yo también creo, honestamente, que es un término bastante poco riguroso históricamente porque se ha mezclado bastante. Total. Es increíble cómo, digamos, entra en la sociedad ciertos discursos como, por ejemplo, no sé, el neoliberalismo. El real problema de todos los males que tiene la sociedad está en el neoliberalismo. Lo mismo con el tema de la Constitución, lo vimos hasta hace un tiempo. O sea, el real culpable de todos los males en la sociedad es el tema constitucional. Tenemos que cambiar la Constitución. O sea, ellos tratan de alguna otra forma de buscar un enemigo, de establecer ese enemigo, de establecerlo como un fantasma, y se repite tanto el discurso. Yo en su momento me daba cuenta de cómo los medios, por ejemplo, hablaban en su momento sobre el tema de los medios de comunicación, en su momento cuando hablaban de todos de manera mancomunada, estableciendo un mismo discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos te pueden decir que esto es rojo, pero si tú sabes que es negro, pero te repiten tanto que es rojo y te terminas convenciendo de aquello. O sea, yo creo que tiene que ver mucho también con cómo entra el discurso en las personas de establecer un enemigo y que uno se lo termina creyendo. Sí. No, esa entrevista que menciona Sara es del 81. De hecho, cuando Hayek viene a Chile, le hacen esa entrevista como, oiga, ¿y qué son los neoliberales? ¿Ustedes son neoliberales? Y dice, no, yo no soy neoliberal, Popper tampoco, que era un compañero que tenía él en toda esta difusión del liberalismo. Los que nos califican, o sea, los neoliberales son los socialistas, claro, los que nos califican así. Pero yo creo que Hayek dice eso porque todos estos pensadores obviamente eran muy inteligentes y se dieron cuenta que nunca es bueno quedar a la arbitrariedad de una etiqueta. De hecho, capitalismo, por ejemplo, que es un sistema que, o sea, es una palabra que hoy día se utiliza ampliamente, es una etiqueta negativa para hacer referencia a la economía de mercado. Surge con Marx, ¿no? Sí, el capitalismo. Creó el término capital. Exacto. Actualmente muchos se asumen. En una connotación negativa marxista. Sí. Y así los conceptos van permeándose en la discusión pública, se utilizan. Yo en la última parte del libro trato de explicar por qué el uso de las etiquetas va deteriorando nuestra propia capacidad, nuestra propia inteligencia para poder analizar la realidad. Porque al final, cuando nosotros tratamos todos con etiquetas que se utilizan para designar cualquier tipo de cosas, lo que estamos haciendo es empobreciendo nuestro lenguaje. Y eso sí es un problema a la larga. Y si te das cuenta, eso es lo que hace la izquierda con neoliberalismo. Ponte un ejemplo, Íñigo Errejón, fundador de Podemos, clave para el Frente Amplio y otros autores. El año pasado fue acusado de abuso sexual.
Y la respuesta que él dio fue autoexculparse y decir que cometió los abusos sexuales porque había sido creado en un entorno neoliberal. ¿Qué significa eso? Nada. Lo que está haciendo ahí es tirando la pelota para otro lado. La respuesta de la juventud es comunista a la carta. Fíjate. Es exactamente la misma respuesta. Gabriel Echarle la culpa a la Ibáñez. derecha, que las condiciones, que no es de ellos. Increíble. Exacto. Gabriel Ibáñez, muy importante en el Frente Amplio. Cuando en el periodo de mayor crítica hacia el gobierno, lo que fue decir él es que el gobierno no estaba funcionando bien porque había un Estado neoliberal que le impedía llevar a cabo su programa. Entonces siempre el neoliberalismo es una excusa para exculpar sus Carguémosle la propios responsabilidad errores. a otro y no hacerse cargo. Y ojo, yo ahí quiero aprovechar de mencionar algo, un datito más histórico. Alexander Rustov, un pensador y economista alemán, consideraba que el liberalismo desde el ala de Adam Smith, como esta escuela más clásica, tenía un rol del Estado demasiado limitado. Entonces, por lo tanto, este alemán dice que el Estado debería intervenir mucho más. Y de ahí surge un poco el concepto neoliberalismo, porque este híbrido que él crea le pone neoliberalismo. Y por lo mismo, se aleja un poco de esta fórmula que plantea la izquierda, porque como tal no es que sea este liberalismo absurdo que plantea la izquierda, sino que tiene en sí, su origen conceptual es mucho más tradicional del liberalismo más, no clásico, sino más restringido. Al contrario de Adam Smith, tiene una participación del Estado mucho más grande y por lo tanto se distorsiona totalmente el discurso de la izquierda. O sea, en sí cuando lo plantea este economista alemán, se trata de tener que el Estado tenga más intervención en todo. En general es mucho más estatista. Y yo creo que finalmente genera un poco de discrepancia un poco con lo que dice en general cualquier persona. Si tú le preguntas cómo funciona el neoliberalismo, te van a decir algo totalmente opuesto a lo que en verdad es como origen. Y además lo importante es que, siguiendo esa línea, la izquierda jura, las izquierdas creen de verdad y juran de que la riqueza que quieren repartir está porque sí. Que no se crea, que simplemente es estática, que no crece, que no baja, simplemente está y hay que repartir. Existe. Como si uno tuviese que joderse el mecanismo por el cual se crea, se mantiene, se invierte, se aumenta, se rentabiliza. Yo solamente recordar, y esto vale la pena hacerlo siempre, cuánto creció Chile gracias al modelo liberal. Por ejemplo, alguna cifra importante. Nuestro PIB se multiplicó por 9. Octuplicamos el valor de nuestras exportaciones. Nuestra inflación pasó de un 24 a un 3%. Nuestra pobreza, que era un 30%, 1 de cada 3 chilenos era pobre, se redujo a un 9%. Estamos hablando entre 1990 y 2018. En 30 años crecimos lo que en 200 años de Estado estatista no pudo hacer Chile en todo ese tiempo. Otra cosa importante se pudo ver en el servicio, porque por supuesto el fisco creció por recaudación. No porque aumentaron los impuestos, sino porque había más inversión en Chile. Por ejemplo, en educación los años de escolaridad pasaron de 5 a 12 años. La cobertura universitaria pasó de 16% a un 49%. Hoy creo que vamos cerca de un 52% de personas que dan la PAES y pueden entrar a la universidad, que es un tremendo dato que jamás pudimos tener en mucho tiempo. La salud de la esperanza de vida subió un 7%. La tasa de mortalidad infantil se redujo más del doble. Y evidencia de lo anterior es que el índice de desarrollo humano subió un 26%, que es demasiado. Nos posicionaron como el jaguar de Latinoamérica. Chile era el jaguar de Latinoamérica, era ejemplo para el mundo, no solamente para Latinoamérica como tal. Pero pese a eso siempre el discurso igualitario. ¿Qué pasó con la igualdad? Por ejemplo, si uno ve el índice Gini, incluso se redujo. Pasó de un 21% a un 0,45%. Ni siquiera. Perdón, bajó un 21%, que fue pasar de un 0,57 a un 0,45. Incluso se redujo la desigualdad. Y pese a eso vino el discursito que puso Bachelet, que puso el Frente Amplio, que puso el Partido Comunista. Chile cambió, hubo reforma importante. Finalmente somos lo que Álvaro identifica. No somos ya un país, bueno, jamás fuimos plenamente liberal, pero seguramente somos menos liberal que lo que nos dio el éxito. Y lo renegamos. Y es importante volver a recuperar esa senda de éxito que tuvo Chile. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Esa cifra hay que repetirla y repetirla hasta que empiezan a ser parte del pensamiento común de las personas. Pero yo creo en ese sentido que, como bien dicen ustedes, el Chile creció gracias en el fondo a las reformas de mercado que pusieron los Chicago Boys a partir del 75 en adelante. Sí. Pero también no hay que olvidar que esas reformas de mercado estaban acompañadas de un armatoste institucional muy sofisticado que fue elaborado también no solo por Guzmán, sino que por la Comisión de Redactora de la Constitución y otras. Y eso también hay que rescatarlo. O sea, el crecimiento chileno no es solo fruto del mercado, sino que también es fruto de una colaboración estatal, privada, muy virtuosa. Y eso se ha empezado a destruir. La subsidiariedad es claro. O sea, respetar los cuerpos intermedios, también poder fortalecer el derecho de propiedad, que está muy mal protegido con la Constitución del 25. Mira, si tú estos autores neoliberales, uno los va a leer en serio, va a leer las fuentes, todos te reconocen que el Estado tiene que asumir ciertos roles. Lo importante es que el Estado no abogue la iniciativa privada.
Que eso es lo que está pasando hoy en día. Los privados no quieren invertir porque primero tienen un montón de trabas, lo llamaba permisología, pero porque también te revientan a impuestos. Hay un montón de microsistemas que están restringiendo la interacción privada, la capacidad de emprender, de invertir. Y sin ir más lejos, los dos procesos constitucionales generaron desconfianza. No, o sea, si se aprobaba la primera constitución, o sea, la economía chilena ni siquiera un estado de bienestar, compadre, lo hacemos derechamente un socialista. Sí. ¿Y cuáles podrían ser los elementos comunes que tiene todo concepto neoliberal? ¿Cuáles son los elementos que tiene? Ya, mira, yo diría que si calificamos a estos autores como neoliberales, entendiéndonos en el buen sentido de la palabra, no en el malo, lo primero que hay que decir es que todos estos autores tenían diferencias brutales. Si uno va a leer, por ejemplo, es chistoso, uno va a leer los escritos de la izquierda y te dicen, no, si Hayek y Friedman están coludidos, básicamente. Querían, no sé, restringir lo más posible al Estado y ampliar la economía de mercado. Ya, mira, si tú vas a leer a Hayek y vas a leer a Friedman, te vas a dar cuenta que los dos pensaban cosas muy diferentes. O sea, tenían ciertos núcleos comunes. Por el estilo. Por el estilo, pero Friedman, por ejemplo, creía en la macroeconomía. Hayek no cree en la macroeconomía. Dice que es imposible analizar la complejidad de la sociedad en base a estadísticas. Entonces, entre los dos discutían entre ellos y Friedman era súper duro con Hayek, no lo consideraba un científico, por ejemplo. De hecho, los foros se renegaban uno de otro, o sea, excluían uno a otro, hay una pelea dura. Hayek trata a Friedman de keynesiano, a ese nivel. Sí. Pero si tuviésemos que decir, mira, lo que une a todos estos pensadores son ciertos puntos formales. Primero, todos creen que son las ideas las que generan consecuencias en la realidad. Los marxistas creen lo contrario. Los marxistas, si ustedes van a ver la teoría de Marx, creen que la estructura económica da forma luego a las ideas. Entonces, siempre lo que pensamos va a estar determinado por nuestras relaciones económicas. Los neoliberales, entre comillas, creen lo contrario. Las ideas son tan poderosas que tienen el poder de influir en el cambio social. Y segundo, es que estos pensadores, como les dije, reaccionan frente a un enemigo. Entonces, por eso también saben que el conflicto es parte inherente de la política. Pero también tenían coincidencias en lo doctrinal. Y estos yo creo que son los puntos más importantes de acuerdo. Primero, creen que la esfera privada, la capacidad que nosotros tenemos de emprender, es un derecho natural. O sea, nosotros cuando podemos invertir, cuando podemos movernos, cuando podemos acceder al mercado, al final lo que están diciendo estos pensadores es que nosotros tenemos una esfera moral bajo la cual el Estado no nos puede intervenir. O sea, tenemos que ahí un mercado ámbito es natural en el hombre. Exacto, tenemos, como diría John Stuart Mill, un ámbito de protección frente al mercado. Porque si el mercado controlara la actividad económica, básicamente lo que hace es controlar todo. Controla el flujo de dinero, entonces al final podría meter los tentáculos en cualquier parte. Segundo, estos pensadores creían que siempre la izquierda dice que los neoliberales creen que la sociedad no existe. Y para eso se toman de una frase de Margaret Thatcher que está mal citada porque le cortan toda la segunda parte. Pero todos los neoliberales dicen expresamente, dice la acción humana, dice la sociedad sí existe. Todos creían que la sociedad existía, solo que pensaban que era una red de acciones, interacciones súper complejas que era muy difícil de analizar. Y el tercer punto, que también es un mito de la izquierda, es que la izquierda dice no, los neoliberales quieren terminar con el Estado. Eso no es verdad. Y esto es muy interesante porque los neoliberales, los liberales clásicos se distinguen muy bien del mundo libertario que está muy de moda, que yo algunas cosas coincido con ellos, en otras creo que son bastante cavernícolas, pero por ejemplo si uno va a leer Liberalismo de Mises tiene toda una sección en que refuta por qué el anarcocapitalismo es inviable. Hayek también, todos defienden al Estado, Friedman defiende al Estado. Ahí se diferencia. Exacto. Y eso yo creo que... El prócer del neoliberalismo para la izquierda, que es Friedman, creía en el Estado. Él creía que fijamente era un Estado. Y un Estado que cobrara impuestos, por ejemplo, también creía en eso. Un Estado que cobrara impuestos porque tiene que mantener el funcionamiento estatal. Sí. Pero no solo eso, fíjate que Friedman es el primero en Estados Unidos en intentar cambiar la creencia común de por qué se provocó el crack del 29. Entonces es que el problema es que en Chile nadie sabe teoría económica. Eso es increíble. De verdad yo me sorprendí con esto. Todos creen que el neoliberalismo y el monetarismo son lo mismo, son cosas diferentes. Pero Friedman, o sea, una persona que no sabe debe haber pensado que Friedman en la crisis del 29 pensaba que no había que hacer nada. Pero en verdad, Friedman dice que se produjo la crisis del 29 porque el Estado no intervino en la bolsa. Porque los bancos empezaron a quebrar y Friedman dijo que había que salvar a esos bancos. Porque si bien no creía que eso era lo óptimo, si no se salvaban a los bancos, lo que iba a pasar es que iba a quedarle embarrada la vida a las personas. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, estos pensadores siempre saben que el Estado es necesario, pero no lo tratan de forma inocente.
porque el Estado, como tiene el aparato coactivo y puede imponer cosas, digamos, la clase política puede imponer cosas a los gobernados, también tiene que tener restricciones fuertes. Entonces, lo que uno ve en términos de analogía, básicamente, la función que le ven al Estado, bueno, entre que un portero también, pero también en último línea. O sea, es como un defensa que de último hombre, un contención que tienen fuerte ahí, que en caso de que todo el contingente adelante que se encarga de poder producir, hacer jugada, finalmente falle, lleguen hasta atrás y sea el último hombre el encargado de poder actuar. Por ejemplo, el caso de la crisis del 29, que fue esta explotación del mercado de valores, finalmente que sea el Estado el que tenga que intervenir porque son los bancos los que finalmente son los encargados de toda esa actividad económica. Exacto. ¿Sabes? Yo acá quiero mencionar algo que no sé dónde lo escuché, pero me pareció una muy buena frase. Si tú comparas el pasto de tu casa con el pasto perfecto que tiene el vecino, siempre vas a tener algo que criticar del propio. Que nos gusta criticar además. O sea, entonces cuando tú comparas una realidad con una utopía, evidentemente vas a salir perdiendo. O sea, y el neoliberalismo no ofrece una utopía. O sea, no es una historia, no tiene un principio feliz y un final feliz. O sea, lo que el neoliberalismo ofrece es que cada uno puede construir su propia historia. A diferencia un poco del socialismo y el marxismo, que sí ofrecen una utopía. O sea, Marx propone un final feliz en donde todos seamos iguales y vivamos en la abundancia y no va a haber más explotación del hombre hacia el hombre y seremos felices para siempre. O sea, yo creo que hay que destacar un poco ahí a los liberales, porque finalmente nosotros somos responsables y por lo tanto no vendemos un cuento social como sí lo hace la izquierda. Yo creo que es importantísimo mencionar. Bueno, y hay un punto también acá, siguiendo hablando de utopía, que es el caso chino. O sea, si uno ve, por ejemplo, lo que pasa con China, que es básicamente, y lo trata muy bien Álvaro, es básicamente esa China post-Mao que estaba hundiéndose en muertes, había falta de comida, había una cantidad de gente que se iba, que lo impedía el régimen, y finalmente fue Deng Xiaoping, no sé si lo pronuncié bien, que implementó una serie de reformas económicas que finalmente dieron más libertad a los empresarios, por ejemplo, permitiendo que mantengan utilidades, poder tener un poco más de provecho, pero con intervención estatal, que finalmente creó un modelo medio híbrido, que actualmente estamos viendo las retribuciones, que son básicamente esta forma de que el Estado tenga una intervención muy fuerte, tenga un buen accionar en las empresas, que son públicas, pero que funcionan de forma muy capitalista. La pregunta es, ¿China es un país neoliberal? Sí. No, yo creo que China no es un país neoliberal y que el modelo que ellos tienen es un capitalismo autoritario. Porque como bien decís, mira, la historia de China es muy interesante. Los chinos en un momento adoptan los planes quinquenales que los traen de Rusia. ¿Ya? Sí. Mao trae los planes quinquenales que básicamente el Estado va planificando toda la economía del Estado en base a 5 años. Por eso quinquenal. Por supuesto, se le olvidó que hubo 5 millones de personas en Ucrania por eso, pero bueno, pasó. Exacto. ¿No? Y eso fue lo que pasó allá. Aplicaron estos planes quinquenales y lo que pasó es que se murieron 40 millones de personas de hambre. Increíble. Entonces, el Politburó del Partido Comunista Chino se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Y ahí lo que fue ver los países del este de Europa. Y en los países del este de Europa también estaban intervenidos por el Estado, pero después empezaron a transitar a un capitalismo y vieron que eso funcionaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Obviamente fueron muy astutos y fueron a copiar lo que había funcionado. Y los chinos, bueno, ellos tienen otra cultura aparte, de un sentido de la autoridad muy diferente a lo que tenemos nosotros, pero... Increíble. Exacto. Y han podido crecer precisamente porque aplicaron una economía de mercado controlada muy fuerte por el Estado, porque lo pueden hacer, porque allá básicamente los derechos humanos no tienen el respeto que tienen acá. Entonces pueden permitirse, qué sé yo, producir con esclavos, casi que son esclavos a costos muy baratos. Y el Estado chino, creo yo, y esto bueno, podemos llegar a Trump después si quieren con esto, pero el Estado chino cambió la geopolítica mundial con este modelo económico. Porque ¿qué es lo que hace el Estado chino? Utiliza su economía para llevar a cabo propósitos de carácter geopolítico. Por ejemplo, y esto es lo que hay gente que se enoja con los aranceles de Trump, yo creo que son una mala política, pero son una respuesta geopolítica y no económica. Y cuando uno lo entiende así, uno quizás es más benevolente. Fíjense, los europeos hace 7 años empezaron a quebrar, ellos eran los principales productores de paneles solares. Y empezaron a quebrar, ¿por qué? Porque llegaban los chinos subsidiados por el Estado, capitalistas chinos, llegaban subsidiados por el Estado y quisieron quebrar toda la industria. Entonces, cuando quiebra la industria, llegan los chinos, meten estos paneles solares a bajos precios y ¿qué es lo que hacen después? Subirlos. ¿Y de quién depende la energía solar de Europa? De los chinos. Entonces, ese es el modelo económico chino. Al final lo que están haciendo ellos es utilizar el Estado, el capitalismo del Estado, los empresarios chinos para, como bien decís tú, Chris, alcanzar objetivos estratégicos. A mí un poco lo que me pasa con la historia como comunista de China y una pregunta que yo tengo y me he hecho siempre
¿queremos igualar oportunidades o queremos mejores oportunidades? Que yo creo que es una pregunta que mucha gente no se hace. O sea, yo acá lo digo principalmente porque la izquierda tiende a igualar siempre hacia abajo. O sea, y un ejemplo muy claro es Michelle Bachelet, que en un momento Michelle dijo que la desigualdad era mala en sí. Yo no creo que la desigualdad sea mala como en sí. O sea, yo creo que es preferible que estemos... O sea, para ellos es preferible que estemos todos iguales pero mal. Yo creo que es mucho mejor un país en donde estemos todos bien, pero seamos desiguales. O sea, yo creo que lo menciono un poco porque me acordé de esta frase del exministro Aizaguirre, donde menciona que hay que bajar a los niños de los patines. Que yo creo que es una frase muy buena un poco para explicar por qué cuando uno dice que la izquierda quiere un poco igualar hacia abajo, lo decimos, porque evidentemente es algo no solo peligroso, sino que demuestra un poco cómo esta ideología tan como... que ha tomado tanto impulso desde el siglo XX, en particular en todo el mundo, ha generado tanto impacto negativo, incluso en Chile. Y ese es un tema también, el discurso de la igualdad, que ha premiado mucho. Es increíble cómo van entrando el discurso y se va creyendo sobre si es o no un problema. Yo creo que no, lo mismo que decía Sara, o sea, va más que de si somos todos igualmente, si somos todos en base a la igualdad, va más pensado en la forma... Igual en qué también. Es que ese es otro tema. Y aparte que la igualdad es imposible. Sí, yo creo que es imposible llegar... Y es totalitario. O sea, llegar a querer que todos sean igualmente, ya sea en algo equilibrado, es imposible llegar a la igualdad que ellos tanto promueven. De hecho, hay una entrevista muy interesante a Camila Vallejo en su inicio, que le preguntan, ¿qué preferís? ¿Eliminar la pobreza o que hay un país igual, la igualdad? ¿Qué es más importante, la pobreza o la desigualdad? Y ella dice, la desigualdad. Quiero terminar con la desigualdad. Me interesa más que terminar con la pobreza. Entonces ahí te das más o menos cuenta de lo que ellos piensan. Pero si te fijáis, el pensamiento liberal y de los neoliberales, ellos sí creían que nosotros éramos iguales en una dimensión, que es iguales en dignidad y derecho. En todo lo otro somos desiguales. Todos estos pensadores se dieron cuenta de que nuestra biología es diferente, tenemos aptitudes diferentes, tenemos gustos, tenemos talentos diferentes. Resultados diferentes. Incluso, fíjate, querer igualar a todos en una sociedad es tan perverso que el mismo Engels, que era el principal aliado de Marx, se dio cuenta que para llegar a una sociedad igualitaria había que destruir la familia. Porque la familia es la principal fuente de desigualdad en cualquier sociedad. Y que aún así, aunque tú destruyas la familia, y esto ya lo trataba Platón y lo trataba Aristóteles lo trata en la política, aún así es imposible que seamos iguales. La familia, la iglesia y el capitalismo. Son los tres ejes que identificaba Engels, que son básicamente condiciones naturales. Destruye la esencia espiritual, destruye la sociedad occidental, destruye la esencia espiritual, destruye la esencia social, la familia como núcleo de la sociedad, destruye el mercado, condición inherente del intercambio de la libertad de los seres humanos. O sea, ese fue el paso fundamental que tomó el marxismo para decir, efectivamente, lo que nos impide poder hacer nuestro proyecto son finalmente los medios para nuestro fin. Esa es la condición natural. Y de ahí entonces el marxismo adopta más o menos un carácter antinatural o sobrenatural. Es increíble. Mira, para seguir con otra cosa importante, me gustó mucho una frase que tú ponías al inicio del libro que, bueno, voy a citar más o menos con el mismo ímpetu del señor presidente, pero lo que dice básicamente es: si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Gabriel Boric, 18 de julio de 2021, revolucionario al pil, porque suponimos de que eso finalmente no ocurrió. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero más allá de la pregunta si es que Chile es o no, o si fue la tumba o no, ¿cómo Chile podría acabar siendo la tumba del neoliberalismo? ¿O cómo se podrían hacer las condiciones para que efectivamente se sepulte al neoliberalismo? No, yo creo que Chile no va a ser la tumba del neoliberalismo porque tampoco fue su cuna. O sea, si nosotros hablamos en serio de neoliberalismo, el primer experimento, como lo dicen ellos, neoliberal, se dio en la Alemania de posguerra, que fueron reformas muy similares a las chilenas, de regular los precios, bajar los impuestos, y ahí los alemanes se pegan el salto. Si Alemania estaba destruida, ponen estas reformas de mercado luego de que crecen unos buenos años, ahí recién llega el estado de bienestar alemán y se empieza a conformar la Alemania que conocemos hoy día. Pero en verdad yo creo que Chile no puede ser la tumba del neoliberalismo porque Chile no es un país neoliberal. O sea, y si Chile alguna vez fue un país neoliberal, ya lo dejó de ser hace rato. ¿Con qué reforma particularmente? ¿Bachelet? Yo creo porque que... Bachelet, claro, tuvo una reforma educacional que finalmente eliminó el rubro, eliminó el copago, eliminó la selección. Hubo una reforma tributaria que se jodió el crecimiento, se jodió la capacidad de ahorro. Hubo una reforma política, pero la política tampoco tiene tanta incidencia, pero sí un ancla como un candado que nos impide poder volver. Y también el proyecto de la convención. Yo creo que eso, bueno, si lo miramos, tiene toda la razón si lo miramos como desde una perspectiva institucional.
Pero si lo vemos como de una perspectiva social, yo creo que el neoliberalismo, entre comillas, se murió hace mucho antes. Y se murió cuando las personas empezaron a ver, o sea, a pedirle, voy a decirlo en términos muy burdos, pero cuando le empezaron a pedir todo al Estado. O sea, hubo un cambio cultural ahí muy, muy importante. Y hoy en día, por ejemplo, uno se da cuenta de las personas que tienen poca iniciativa privada para resolver sus propios problemas. Hay gente, por ejemplo, que tiene, qué sé yo, la vereda, la parte de afuera, su casa sucia, y uno le dice, oiga, tiene sucio ahí, ¿lo va a limpiar? No, que voy a esperar que pase el camión municipal. O sea, las personas cuando se dieron cuenta de que ellos mismos no tenían un rol dentro de su propia comunidad para solucionar sus propios problemas, porque son los que mejor saben sus problemas, y se lo pidieron al Estado, ahí se acabó la ideología entre comillas neoliberal. A mí lo que me pasa un poco es que la gente no entiende lo que conduce querer deshacerte totalmente de las políticas neoliberales o en sí el neoliberalismo. O sea, incluso en Chile, que hemos colapsado un poco en el ranking de libertad económica después de las reformas de Bachelet, etcétera. Llevamos casi 10 años prácticamente sin crecer, o sea, el acceso a la vivienda actualmente es casi imposible. Tenemos un desastre en los recursos de los contribuyentes a partir del Estado, tenemos una lista de espera gigantesca, más de 3 millones de personas, etcétera. O sea, también. Todo está mal. O sea, a medida que somos menos liberales, menos neoliberales, peor estamos, y a medida que hay más Estado, más nos Salió hundimos. un meo entre medio, ¿no? Y queremos tener a Meo también. Oye, tú hablaste sobre el estado de bienestar actualmente en Chile, ¿cierto? Sí. ¿Qué hubiese pasado, según tu opinión, si en quizás muy resumidas palabras, si se hubiese aprobado el proyecto de la convención el 4 de septiembre? No, yo creo que Chile se va al carajo. Chile se va al carajo porque, bueno, el proyecto de la convención tenía muchos problemas, pero también el gobierno iba a tener que empezar a aplicar eso vía legislativa, entonces... Aún estaríamos estancados con cómo hacer las conformaciones, el Congreso estaría lleno. O sea, agenda de seguridad, agenda de crecimiento, agenda de educación, agenda de inmigración, cero. O sea, de hecho, los presidentes estarían ahora hablando de lo mal y lo complejo y lo burocrático que ha sido el proceso constituyente. Yo no sé si se acuerdan de la propuesta, pero habían 4 artículos de economía y la economía estaba completamente subsumida en una propuesta que se llamaba, que intentaba establecer derecho a la naturaleza. Entonces... Yo en ese tiempo discutí mucho la propuesta, salí por Chile a explicar más o menos qué significaba este proyecto, pero yo de verdad creo que si la propuesta se aplicaba, la economía chilena se iba a ir al carajo, porque si se fijan, Chile ha venido como decreciendo. Y esto obviamente responde a causas políticas. La primera fue obviamente la fuga de capitales luego del estallido social. O sea, ¿qué empresario iba a querer en Chile? ¿Qué empresario iba a querer invertir en Chile si el Estado no era capaz de resguardar el orden público? La base. Nadie iba a querer invertir. Segundo, ¿qué empresario iba a querer invertir en Chile cuando ves que te están cambiando todas las reglas del juego? Inestabilidad jurídica. Entonces, si se fijan, lo que pasó durante la convención es que había un montón de capital esperando ver qué pasaba con la propuesta de la convención. Y de hecho, cuando se rechaza, ahí empieza a ingresar el flujo financiero. El rechazo, por decirlo de alguna manera, salvó a este gobierno. Si la gente no hubiese rechazado, la pobreza sería mucho mayor, no habría inversión. No sé si se acuerdan la parte del sistema político de eso era un desastre. Y para tener gente que quiera invertir, tenéis que tener un sistema judicial que funcione, también un sistema político que sea dinámico para ir aprobando leyes. Entonces, yo creo que esto no es como por ser catastrofista, pero yo creo que de verdad Chile se salvó cuando ganó el rechazo. Pero estuvimos al borde, efectivamente, porque, mira, siguiendo más o menos lo que había dicho el presidente Boric, efectivamente, Chile jamás fue la tumba del neoliberalismo porque jamás... Perdón, la cuna, que tampoco sería la tumba porque tampoco fue la cuna. Sí. Pero, si bien es cierto de que Chile jamás incorporó plenamente un concepto neoliberal, sí tuvo facetas liberales propiamente tales. El principio de subsidiariedad, vimos lo que eran básicamente la posibilidad de poder entregar cosas a los privados, mayor participación, protección del derecho de propiedad, por ejemplo. Sin embargo, estuvimos al borde de perder todo eso. Es importante recordarlo. Chile estuvo al borde de perder lo que dio el éxito de sus últimos 30, 40 años simplemente por la propuesta constitucional. Y es bueno recordarlo porque esa es la forma de poder finalmente poner en una tumba, poner en un sarcófago el modelo liberal chileno. Y es importante poder protegerlo porque esta amenaza es constante. La libertad tiene por condición también defenderla
24/7, día y noche. Por cada vez que no lo hagamos, finalmente hay una cuña que puede entrar y finalmente instalarse, como ocurrió con el caso de Bachelet y la reforma cultural que hubo. Y ojo, perdón, Cris, pero y ojo para que ustedes que nos están viendo entiendan, más allá de lo económico, lo absurdo que era esta propuesta. O sea, mencionaba 3 veces la palabra seguridad y más de 70 la palabra indígena. O sea, no, sí, es brutal. Absurdo. Tenía 499 artículos previo a que se haya consolidado. Yo tengo una pregunta. Si yo soy un joven que está desde la casa, no sé, estudiando, por ejemplo, política, y quiero aprender sobre este tema de neoliberalismo, aparte de poder leer tu libro, que me imagino que está muy bueno, es muy bueno. Y es muy bueno, me han dicho, ¿qué autores tú podrías recomendar de decir que son claves para poder entender quizá el sistema económico que se aplicó en Chile o el concepto del neoliberalismo, qué es lo que significa, entrar más en la profundidad de este tema? ¿Qué autores tú podrías recomendar de decir efectivamente por acá el camino? Mira, yo lo que le digo a mis alumnos de Derecho Político siempre, en primer lugar, sobre todos los libros, leer la Política de Aristóteles. Ahí está todo. Y luego, si quieren aprender sobre teoría liberal, hay varios autores. Yo recomendaría, aquí yo soy sesgado porque soy un hayekiano en algún sentido, pero iría a leer a Hayek y no iría a leer solo Camino a Servidumbre, que es lo que todos dicen de este libro. Hayek tiene tratados de derecho, filosofía y economía, solo en un libro que son claves. Y que hoy en día muchos citan a Hayek, pero en verdad nadie se ha leído los libros, que es Fundamentos de la Libertad y Derecho, Legislación y Libertad. Yo creo que esas 2 obras son fundamentales para entender un poco esto. Leería también Capitalismo y Libertad de Friedman, aunque es un panfleto. A mí en verdad me aburre un poco ese libro, pero es importante para entender el equilibrio que debe tener el mercado con el Estado. Para que haya efectiva libertad, debe haber un equilibrio entre los dos porque son poderes opuestos. Yeah. También leería Liberalismo de Mises. Yo creo que es un libro muy, muy, muy interesante. Leería Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick, que no era un neoliberal. Él nunca estuvo en este grupo, pero es importante para formarse doctrinalmente en el liberalismo o en el liberalismo más minarquista. Y eso, yo creo que esos son los autores. Ya si hay gente que esté escuchando que sea más católica y que sea más proclive, que se lleva al social cristianismo, siempre están los textos de Wilhelm Röpke. Ahí está la crisis social de nuestro tiempo, que también es un librazo. Solo para poder enfatizar un último personaje que es importante y contingente para todos nosotros, los que estamos acá y los que nos escuchan allá, ¿cuál es la figura y la importancia que tuvo Walter Lippmann en todo esto? Fue muy importante porque Lippmann escribió un libro que se llama The Good Society, La Buena Sociedad, que hoy en día no está en ninguna librería, no lo va a encontrar. Quizá en Estados Unidos. Tampoco el nombre de Lippmann. Lippmann no suena, mucho. De hecho, efectivamente no suena. Lippmann fue un autor muy importante para el liberalismo clásico estadounidense a mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque él fue uno de los principales difusores en la arena cultural estadounidense. O sea, Lippmann se dio cuenta de que el trabajo académico, si bien era necesario, no era lo que tenía efecto más rápido. Y él se dio cuenta que lo que había que hacer era ir a los medios de comunicación. Y cuando Lippmann era un genio, o sea, estudió filosofía en Harvard, leía los clásicos, no solo sabía... es que en Estados Unidos se le dice periodistas como a los que escriben en la prensa, un columnista en esa época sería periodista. Ya, perfecto. Pero era un filósofo así de primer nivel, o sea, extraordinario. Pero Lippmann se dio cuenta de esto, de que había que participar en la discusión pública y para hacerlo había que buscar un cierto equilibrio. Primero, que esto yo creo que ustedes lo saben muy bien porque lo están haciendo de alguna manera, que es ser polémico sin caer en la odiosidad. O sea, la persona que es polémica y cae en la odiosidad ya va a aprender un rato, pero al final lo van a dejar botados porque primero se va a volver predecible y porque nunca va a llegar al adversario. Lippmann, por el contrario, creía que había que ser polémico, pero con fundamento. Una forma estratégica para llegar comunicacionalmente. Claro, esa es la clave. Como si queréis ser viral, ustedes, repito, lo saben mucho mejor que yo, porque yo no tengo un rol de difusión pública tan grande como lo tienen ustedes. Pero, muchas gracias. Pero yo creo que el intelectual público liberal más exitoso es una persona virtuosa y prudente en ejercer ese arte, porque es un arte. Hay que ¿Y Lippmann de qué año era más o menos? Lippmann... Mediados siglo XX, puede ser, ¿no? Empieza a escribir como en los 30. Yo creo que la Good Society debe ser del 37. Ya, pues, el fondo de todo es que en los años 30 de por sí se dio cuenta la importancia de la batalla cultural en el sentido en que hayan comunicadores, gente que baje los temas doctrinales al día a día, a la contingencia, a las polémicas, bajarla pero sin perder el fondo, sin perder la virtuosidad, y manteniendo muy importante las formas. Muy importante eso, recomendado el libro Neoliberalismo, ¿Dónde lo pueden encontrar? Unidad, Disputa. Lo pueden encontrar en la tienda del IES,
que se llama tienda ischile.cl, pero también ya está en Busca Libre, creo que están casi todas las librerías. Tengo un Kindle que me lo acabo de comprar, ¿puedo o no? No sé si está en Kindle. Creo que no, pero va a salir. Próximamente Pero se viene, ya. Se viene. Listo, lo vamos a esperar. Excelente. Bueno, gente, Excelente, muchas gracias tremendo. por estar hoy. Díganos qué les parece. Muchas gracias con Estudios por recibirnos acá, como siempre. Muy Que buena comenten. hospitalidad. Que comenten, que compartan. Eso es muy importante. La batalla cultural también la hacemos todos nosotros, la gente que habla y la gente que escuche también puede llegar a hablar porque así llegamos a más gente. Muy importante eso y les doy las gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.